En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. El uno de nuestro código binario, nuestro colaborador posanalógico, el encargado de traducirnos al lenguaje de la radio lo que ocurre en el mundo de la tecnología, es Jaime García Cantero, director de contenidos del País Retina. Jaime, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Tú lees el periódico en papel ya alguna vez? Pues sí lo leo, aunque a veces tengo la sensación, y me pasa el domingo cuando voy al kiosco, de que solo los periodistas leemos el periódico en papel y esto empieza a ser un juego entre nosotros. Bueno, a los periodistas o los que ya tenemos una edad, o los también muy viejos. Lo que aprendiste en la Facultad de Periodismo, cómo titular una información, cómo construirla, cómo investigarla, ¿tú dirías que está completamente desfasado, que los códigos ahora son otros? Pues completamente desfasado no, pero sí es verdad que hace falta una revisión. Yo doy clase hoy en Facultad de Periodismo y a veces tengo la sensación de que seguimos enseñando a poner titulares de los que aprendimos nosotros, y creo que esta gente muy joven, cuando llega al periódico, pues ve que hoy todo va en direcciones diferentes, ¿no? Y que esto de 16 razones por las que deberías pues funciona más que eso que nos enseñaban a nosotros del principio de la pirámide, y que todo tiene que quedar claro en el titular y todo lo demás. Hoy queremos hablar de lo que le ha pasado a este oficio, al periodismo, desde que estalló la revolución tecnológica. Ni Woodward ni Bernstein hubieran sospechado jamás que sus investigaciones tendrían que competir no con sus rivales del New York Times, que esto hubiera sido más o menos normal, ni con los políticos corruptos, sino con Boris, el gato que toca el piano. Porque la guerra de la atención se libra entre noticias relevantes contrastadas, bien investigadas, bien escritas, y vídeos de gatos o juegos o noticias falsas con titulares escandalosos o copiados de otros medios. ¿Tú quién dirías que va ganando, Jaime, Boris, el gato o el periodismo? Pues me encantaría decir que el periodismo, pero me temo que Boris toca muy bien el piano. ¿Por qué tienen tanto éxito los gatitos en Internet? Cuando has dicho Boris, he pensado en otro Boris, que era el que nos iba ganando. He pensado en otro Boris. En Boris Johnson estaba pensando. Boris Johnson también tocará claro el piano, pero seguro que Boris Johnson también da clics. Seguro que sí. Hemos invitado a una persona que lucha en esa guerra de la atención todos los días desde hace más de 20 años. Es subdirector del diario El País y ha volcado gran parte de lo que ha aprendido en su libro, La tiranía del clic. Bernardo Marín, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. En estos días de enorme tensión política y social por la sentencia del procés, la noticia más leída en El País digital ayer lunes a primera hora de la mañana, luego no sé cómo fuera, las cremas españolas que las turistas chinas compran a granel. ¿Qué te sugiere esto? Bueno, desconocía este dato, pero sí conozco la noticia, conozco la información porque la leí, y tampoco me parece muy preocupante porque era una información muy bien hecha, contrastada, con fuentes, con datos, es decir, de temas aparentemente banales se puede hacer también buen periodismo. Y luego también me tranquiliza porque sé que en el conjunto del día pues las noticias relacionadas con la situación en Cataluña multiplicaron por 10 el tráfico de las informaciones que hicimos sobre cremas. La tiranía del clic, ¿por qué tiranía? ¿A quién tiraniza el clic? Bueno, la tiranía del clic es un fenómeno que tiene que ver con el cambio de modelo de negocio que hemos experimentado los medios en los últimos años. Es decir, los medios tradicionales han entrado en crisis, porque es verdad que cada vez se venden menos periódicos, y hemos tenido que buscar en Internet la solución a esa crisis del modelo. Y en principio la solución ha sido pues aumentar el tráfico para conseguir más publicidad. Ahora estamos en un momento de transición quizá hacia otro modelo, estamos explorando el tema de las suscripciones, del pago, pero durante muchos años pues la solución que hemos encontrado en los medios ha sido esa: buscar más publicidad, buscar más tráfico, lo cual es legítimo. Lo que pasa es que en esa carrera, en la que hemos aprendido un montón de cosas, hemos aprendido cómo aumentar nuestra audiencia con medios legítimos aumentar y decentes. El tráfico, para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, aumentar el tráfico son visitas, es decir, que la gente entre en las noticias. Pues es verdad que también han aparecido fenómenos pues que erosionan el periodismo, como el fenómeno de los titulares anzuelo, del clickbait que dicen los anglosajones, pues la banalización de noticias, incluso las noticias falsas. Entonces ha sido un momento de gran desafío para nosotros, en el que los clics se han convertido en algo muy importante. Los titulares anzuelos son aquellos que no te dicen lo que hay dentro, es decir, gravísimas declaraciones de no sé quién, por ejemplo, sin decir qué es lo que ha dicho. Claro, es un titular que en teoría debería resolver el enigma, el propio de titular. Ha dicho no sé qué. No creerás la isla que quiere comprar Donald Trump. La isla es Groenlandia. Deberíamos decirlo en el titular porque es un elemento esencial de la noticia, pero al no decirlo forzamos al lector a que pinche. Esto evidentemente desde el punto de vista periodístico pues es un dislate, pero es verdad que ha proliferado este tipo de titulares en los últimos años al calor de esa necesidad que hemos tenido de conseguir más y el visitas. Lector pincha, el lector cae. Está comprobado, entiendo. El lector cae, pero es verdad que el lector también se acaba cansando.
y sobre todo cuando sus expectativas se ven defraudadas muchas veces, el lector acaba abandonando determinados medios que juegan ese tipo de juegos, ¿no? Yo en ese sentido soy optimista y creo que al final los medios que van a prevalecer van a ser aquellos que practican el fair play con el lector, que le ofrecen titulares periodísticos y que no están todo el rato tirándoles la cañita, ¿no? Vamos a hacer una prueba. 900-100-800 es nuestro número de teléfono para los oyentes que quieran participar en directo. Les pregunto si ustedes pican en estos titulares anzuelos, si hacen más clics en los gatitos que tocan el piano que en las informaciones, si están de acuerdo con esta técnica periodística que se ha utilizado, yo decía, Bernardo, legítimamente, evidentemente, para aumentar el tráfico que de alguna manera aumenta la publicidad, que es de lo que viven los medios de comunicación. Bueno, yo decía que lo legítimo es buscar todo el tráfico que podamos. Claro. A mí esta técnica me parece que no es periodística ni legítima. No, periodística seguro que no es. 900-100-800 son de los que aprietan al clic inmediatamente por curiosidad. Los medios de comunicación tienen datos reales de lo que está pasando en cada momento, ¿no? De la gente que entra en la noticia, la que hay dentro. Totalmente. Entonces, claro, al final vas modulando la información o el medio de información en función de las visitas. Bueno, es una manera de verlo. Yo lo veo de otra manera. Yo creo que las estadísticas son muy útiles porque nos ayudan a conocer mucho más al lector y nos ayudan a llegar al máximo número de lectores posibles, de llevar al máximo número de lectores posibles las historias en las que creemos. O sea, si tú tienes una historia que has investigado, en la que crees que está bien hecha, que es estupenda, pues yo creo que casi es tu obligación intentar llegar al máximo número de lectores posibles para mostrársela y que la lean, ¿no? Y en ese sentido las estadísticas nos ayudan mucho, porque nos dicen cómo se están conectando los lectores, desde dónde están llegando, cuánto tiempo la están consultando, incluso en ocasiones en qué momento abandonan la información, lo cual también es muy útil a la hora de construir otras informaciones y hacerlas más o menos largas, en fin, o distribuir el interés en las informaciones. A mí me parece que la estadística, que algunos la recibieron cuando llegaron a las redacciones como un invento del diablo, que eso lo cuento en el libro, igual que recibieron como un invento del diablo la llegada de Internet, la llegada de las redes sociales, pues yo creo que nos pueden hacer más bien que mal siempre que se use correctamente. Es como todo, ¿no? Un coche lo puedes usar para llevar a tus amigos a una fiesta o para atropellar a alguien. Las estadísticas las puedes usar para hacer mejor periodismo o para buscar el clic por el clic y acabar haciendo un disparate. Pero el buen periodismo, y quiero pensar, y lo pienso, el buen periodismo también da clics. Por supuesto, da muchísimos clics. Lo que pasa que también te puede ayudar te puede ayudar a llegar a más gente, a hacer llegar a más gente ese buen periodismo. Mira, el New York Times hizo un informe hace 4 o 5 años, muy interesante, en el que repasó a fondo pues todo el funcionamiento del periódico, todo lo que estaban haciendo en el plano del papel, del digital, en todos los aspectos. Y se dieron cuenta de que gastaban mucho dinero en hacer informaciones de calidad, porque la información de calidad vale dinero, y al final no la distribuían de forma óptima, y lo que sucedía es que otros medios parasitaban esa información, la copiaban y la distribuían mejor, y al final se llevaban el tráfico que hubieran tenido que llevarse ellos, que es lo que se habían eran los gastado originales, dinero. claro. Por eso te digo que evidentemente la información de calidad da clic, pero luego además tienes que tener una estrategia para distribuirla de la mejor manera para llegar a la audiencia más amplia posible, ¿no? Y las redes sociales también juegan en eso un papel muy importante, en los clics. Evidentemente. La gente hoy día, mucha gente está en las redes sociales, y los periódicos lo que tenemos que hacer es poner nuestras informaciones en donde está la gente para que nos lean, ¿no? Y evidentemente las redes sociales nos traen muchísimo tráfico. Sí. ¿Y se puede hacer un mapa de lo que le interesa a la gente a través de los clics? Sí, se puede hacer un mapa. Y es más, también podemos ver cómo en las diferentes plataformas, digamos, la gente elige diferentes contenidos. O sea, normalmente el que va a la portada de un medio busca más temas de referencia. Va a visitar ese medio porque busca pues, las noticias importantes, digamos. En las redes sociales, por ejemplo, es curioso, nos suelen interesar más las noticias que nos generan sentimientos, determinados sentimientos. Puede ser ira, puede ser tristeza, puede ser alegría, puede ser empatía. Sí, pero evidentemente se puede trazar un mapa. Hoy día, te digo, gracias a la estadística tenemos un mapa bastante fiable de quiénes nos leen, cómo nos leen, desde dónde nos leen. No sé si es peligroso, no sé. Yo creo que, hombre, te digo que es como todo. Yo creo que puede ser utilizado para el bien y para el mal. Y para el bien creo que nos puede ayudar a hacer un mucho mejor periodismo. Yo creo que es interesante esto, ¿no? Que no es buen periodismo o tecnología, es buen periodismo y tecnología. Efectivamente. ¿No? Que al final el medio es el mensaje, que también nos enseñaban en las facultades de comunicación, y creo que eso también es interesante.
¿Jugamos a hacer titulares? Venga. Venga, si la crisis catalana solo la hubieran contado los medios que hacen pincha un clickbait, tal vez hubiera sonado así. Este president de la Generalitat tuvo que salir en helicóptero de la sede del gobierno. No creerás lo que sucedió después. ¿Dirías que eso se colaría entre las más leídas? Probablemente. De todas maneras, la crisis catalana yo creo que no hace falta hacer titulares con clickbait para que se cuele entre lo más leído, porque despierta un interés enorme, evidentemente. Las televisiones también se han dado cuenta de ello, que están en bucle con las imágenes de la violencia. Crisis de la histeria. En el idioma del clickbait igual se hubiera contado así. ¿Recuerdas los bocatas de carne mechá que te hacía tu madre? No te pierdas las 17 razones por las que nunca volverás a comerlos. Pero esto es un anzuelo, porque ahí yo intento no picar, pero cuando te dicen los 5 productos que no sé qué, las 5 cosas que deberías saber, eso también está estudiado que funciona. Sí, eso no es bueno, las listas no son un anzuelo, las listas son una cosa tan antigua como la humanidad, ¿no? La Biblia está llena de listas, por ejemplo, los 10 mandamientos, los 7 pecados. Sí, pero llaman mucho la atención. Claro, llaman mucho la atención, es verdad. Y te digo una cosa que hemos descubierto con la práctica, es que llama más la atención cuando el número que incluyes en la lista no es un número redondo. Si tú dices los 10 motivos, claro, si dices, por ejemplo, los 10 motivos que tiene Boris Johnson para buscar un acuerdo con la UE, el lector puede pensar, bueno, son 10, hemos ido buscando motivos hasta que hemos encontrado 10, un número redondo. Si tú en cambio dices los 17 motivos, que no es un número redondo y además es un número primo, le das la sensación al lector de que efectivamente hay 17 motivos. No me he puesto a buscar motivos, sino que son esos, los 17. No he intentado cuadrarlo. Exacto, en el caso de las listas siempre números que no sean redondos. Pero Yarni, ¿y qué parte de esto es también para aparecer en los buscadores? Porque los buscadores también son fundamentales. Aquí siempre estaba esta teoría de que las enumeraciones funcionaban muy bien, como SEO, en buscadores. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, no. Los buscadores no tienen tanto que ver con las enumeraciones como con los titulares que ponemos a las noticias. Es decir, es verdad que un porcentaje enorme del tráfico que llega a un medio procede de buscadores, fundamentalmente de Google. En algunos casos entre el 30 y el 50%, que es muchísimo. A Google lo que le gusta es que los titulares contengan las palabras que la gente está buscando, que suelen ser las palabras esenciales de la noticia. En el fondo, Google tiene un criterio bastante periodístico. Es decir, si se juega un partido entre el Real Madrid y el Barcelona, a Google lo que le gusta es que en el titular pongamos Real Madrid y Barcelona. No pongamos el clásico que se resolvió a penaltis, digamos, ¿no? Y entonces tiende a priorizar esas noticias que tienen esas palabras que, insisto, es un criterio en el fondo bastante periodístico. También suele generar titulares más aburridos, menos llamativos. De hecho, hay quien recomienda que para obtener más tráfico lo que debemos hacer es poner un titular más SEO, que quiere decir que le gusta más a Google, que es un titular con las palabras esenciales dentro de la noticia, y buscar el titular con gancho, sin caer en el clickbait, en la portada del medio, que es donde atrapamos al lector. Es decir, titular para la máquina dentro, titular para el lector fuera. Mira, otro titular. Por ejemplo, si el pincha hubiera contado el Brexit, tal vez la historia sonaría así. No podrás dejar de leer cuando sepas que fue del primer ministro violacerdos que convocó una votación. La perdió, desató el caos y se marchó silbando. A ver si Hombre, yo creo que este sí que... Vamos a tener que hacer los titulares de las 8 de la mañana, Sastre, que estás aquí. Me veo haciendo los titulares con el pincha. Preguntábamos a los oyentes si ellos caen en la tentación de darle al clic en función del titular. Andrés, desde Reus, muy buenos días. Hola Ángels, buenos días. Vaya por delante que te extrañábamos por la mañana y en buena hora. Muchísimas gracias. ¿Es de clic fácil? ¿Eres de clic fácil tú? No, realmente son muy cansinos, ¿no? Fíjate que, está hecho para un nivel bastante Teletubby todo. El tema es que rizan el rizo y llega un momento que, enlace en la bio, y te vas a la bio y te dicen, usamos cookies, y ahora usted se tiene que dar de alta. Claro, dése de alta, y ahora compre nuestro viaje a Tanganica y la renguera de su perro tiene cura. O sea, todo eso, Andrés, realmente dices, pero a ver, esto es una tomadura de pelo. Andrés, muchísimas gracias por el viaje que has explicado, que hacemos muchísimos cuando le damos al primer clic y nos encontramos con todo eso. Venga, la última, no me resisto. Los titulares de Internet hubieran contado la conquista de América así, por ejemplo.
Una rata, 2 mosquitos y algún trabuco. Dime en qué carabela ibas y te diré con cuántos pueblos indígenas acabaste. Me parecen buenísimos todos. Fernando Marín, subdirector del País, autor de La tiranía del clic. Muchísimas gracias, porque a través de ese libro al final nos haces pensar a los que ejercemos la profesión y a los que buscan la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ángels. Jaime, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Ángels. Clic, clic. Gracias, Jaime. Clic, clic. Hoy por hoy.